Hola, bienvenidos a este episodio extra de Hechos Reales. A medida que vayamos publicando historias, iremos añadiendo también contenido complementario como el de hoy. Charlas, entrevistas o cualquier otra cosa que creamos que pueda aportar algo más a los relatos que hacemos. El de hoy es un contenido extra al primer episodio de nuestro podcast 6 de enero, que contaba la historia de Aquilino Gonel. Esa historia está basada en el libro que mencionábamos al final. Se titula American Shield y también ha sido traducido al español con el título de Escudo Americano. Sus autores son el propio Sargento Gonel y la escritora Susan Shapiro. Escudo Americano se lee de un tirón. A mí me encantó. Es una historia dickensiana que nos permite meternos en la piel de este inmigrante dominicano que luchó por ser aceptado en un país que no era el suyo y que cuando lo consiguió fue llamado traidor precisamente por defender la Constitución que había jurado. Es una historia lineal que comienza con su vida en la República Dominicana y que finaliza con los sucesos del Capitolio. Cuando entrevisté a Aquilino el año pasado en Washington, D.C., hablamos algo sobre cómo fue ese proceso de coescribir el libro con Susan Shapiro. Fuimos experimentando, fuimos conociendo el estilo de ella, el estilo mío. Yo empecé a buscar mucha de la información de mi historia, de mis abuelos. Fui a Santo Domingo, en la República Dominicana, al campo donde yo vivo allá. Busqué fotos, retiré las fotos, busqué anécdotas, muchos de los álbumes de fotografía que teníamos. Y así empecé a preguntar. También le preguntaba muchas cosas a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi hermano mayor. Principalmente a él le preguntaba muchas cosas que yo no me acordaba. O sea, ha sido una experiencia, como te dije, educativa, pero también exhaustosa, porque no es fácil escribir un libro en poco tiempo. En España, este tipo de cooperaciones no es muy habitual. Normalmente, si alguien que nunca ha escrito un libro se las ve en esas, recurre a un escritor fantasma, alguien que escribe el libro y no lo firma. Aquí a eso lo hemos llamado negros literarios, pero en fin, es bastante mejor expresión lo de escritor fantasma. En cualquier caso, estas colaboraciones son más frecuentes en el mundo anglosajón y sí, se reconoce más la autoría al escritor que ha ayudado a contar la historia. Susan Shapiro es una veterana escritora de Nueva York, una autora prolífica, que escribe rápido y que además enseña a hacerlo desde hace años a sus alumnos en los cursos de la Universidad de Nueva York, en la Columbia, en seminarios y cursos online. Con ella quise charlar sobre cómo escribió con Aquilino Escudo Americano y sobre otras claves de la narrativa. Este episodio te va a gustar si te interesa la escritura, la narrativa y si te gusta la gente interesante como Susan Shapiro. En fin, ahí va la entrevista que le hice a través de Zoom hace ya unos cuantos meses. Hola Susan, gracias por estar aquí hoy. Thanks for having me. Gracias por recibirme. Lo primero es felicitarte por el libro. Me ha parecido muy emocionante y también una herramienta perfecta para entender muchos aspectos de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo en Estados Unidos. Mi primera pregunta es, ¿cómo acabaste tú en este proyecto? Okay, so what happens is I've written several of my own memoirs, but I've also co-authored books. Bueno, yo he escrito algunas de mis propias memorias y también he sido coautora de libros, de 2 libros. Uno de ellos con un inmigrante bosnio superviviente de la guerra que vino a este país, Kenneth Treninčević, titulado La lista de Bosnia. Él llegó a este país cuando tenía 12 años, creo que en 1996, cuando mi agente Samantha mencionó que Meg Thompson, con quien ella trabaja, quería hacer un libro con el sargento Aquilino Gonel sobre lo que pasó el 6 de enero y me contó su historia. A él creo que le dijeron, ¿qué hace que tu historia sea diferente a la de todos los demás que están escribiendo sobre esto? Porque, por supuesto, ya había salido el libro de Jamie Raskin y se había escrito mucho sobre ese tema. Y el sargento Gonel dijo, porque soy un inmigrante. Así que lo que hizo la historia, lo que fascinó de la historia fue que tenemos un inmigrante que no nació en este país,
defendiendo la democracia contra los estadounidenses que están tratando de destruir la democracia. Así que para él era una historia que cerraba el círculo y que aún estaba tratando de procesar. El hecho de que fuera un inmigrante que llegó a los 12 años era muy importante. Creo que mi agente le enseñó mis libros, La lista de Bosnia y Wall in Between, en los que casualmente Kennen llegó el mismo año, tenía la misma edad, vivía en la misma zona y tenía muchos de los mismos problemas. El idioma, no tener dinero, problemas familiares, echar de menos tu antiguo hogar, intentar adaptarte y que tus familiares te decepcionen. Así que creo que fue así como empezó. Le dije al sargento Gonell, ¿por qué no intentamos hacer primero un pequeño reportaje? Como periodista he escrito muchos artículos cortos. A veces, por mucho que creas que un proyecto va a funcionar, simplemente no funciona. Dos personas simplemente no funcionan juntas. No pueden hacerlo juntos. Diré que el primer artículo salió en el Washington Post y el segundo, que se llamaba Fui traicionado por el presidente Trump, se hizo viral en el New York Times. Hubo una extraña química en la que nos entendimos completamente y trabajamos muy bien juntos. También vi cuáles iban a ser los escollos, porque, por ejemplo, estábamos haciendo artículos cortos y él tenía abogados que revisaban todos los artículos. Yo estaba como, mala señal, porque un abogado va a destruir tu manuscrito completo. Tuvimos que hablar sobre quién puede cambiar o editar el libro, pero, en fin, congeniamos y trabajamos muy, muy bien juntos y muy rápido. Censor or change, or edit the book. But anyway, so we really hit it off and we worked very, very well together and very quickly. Qué bien, te iba a preguntar sobre eso, sobre esa fórmula de la coautoría. En España esa fórmula no es muy frecuente, al menos cuando alguien escribe una autobiografía. A veces utilizan un escritor fantasma y luego ocultan el nombre del verdadero autor, pero es una fórmula con la que tú estás muy familiarizada. También eres coautora del bestseller Unhooked, escrito por el Dr. Wilberton, así que te sientes cómoda ayudando a otros. There's a lot of ways to do it, and what happens is Hay muchas formas de hacerlo. Yo misma tengo una docena de libros publicados que en su mayoría son de no ficción en primera persona. También he ayudado a muchos estudiantes a publicar libros. Así que hay muchas maneras de hacerlo. Se puede recurrir a un escritor fantasma. Es interesante porque el príncipe Harry utiliza un escritor fantasma, pero todo el mundo sabe quién es. Y el escritor fantasma escribe un artículo en The New Yorker sobre el hecho de ser el escritor fantasma del príncipe Harry. Writes a piece in The New Yorker about being Prince Harry's ghostwriter. Entonces ya no eres más un fantasma. Not a ghost anymore. So there's a lot of ways to do it. Sí, ya no eres un fantasma, así que hay muchas maneras de hacerlo. Algunas celebridades y gente famosa prefiere que sea un secreto. Otras, como Michelle Obama, le dan las gracias públicamente a sus ghostwriters en la introducción de su libro. Me di cuenta de que tal vez porque puedo hacer mis propios libros, en realidad no me merece la pena hacer de fantasma, ser un fantasma. No me sirve de nada que nadie lo sepa. Si escribo algo que me encanta, algo que creo que es inteligente, interesante, importante, y luego nadie sabe que estoy vinculada a ello, ¿por qué iba a hacerlo? Yo soy profesora, ayudo a mucha gente a publicar, tengo otras formas de ganar dinero, así que eso no es lo que quería hacer. La primera vez fue cuando hice un libro de coautoría con un mentor mío, Ian Fraser, que es reverendo. Trabajamos en un comedor de beneficencia del Santo Apóstol, ayudando a personas sin hogar, veteranos y adictos, e hicimos un libro juntos en el que teníamos nuestros nombres en él y pensé que eso estaba muy bien. Luego, la siguiente vez que lo hice, creo que fue con Fred Wilberton, y no sé, en ese caso simplemente me pareció que, bueno, me encanta la primera persona y me encanta como profesora ayudar a la gente a encontrar su propia voz. Lo intentamos de muchas maneras diferentes, pero realmente no quería hacerlo en tercera persona. Otros lo hacían, pero para mí simplemente no era tan interesante porque realmente quería capturar la voz. Lo intentamos y yo solo quería mi nombre en el libro. Lo intentamos y lo vendimos así,
Como se convirtió en un bestseller del New York Times, supongo que la siguiente vez nadie discutió conmigo. Lo que pasa con esta forma es que me gusta la primera persona. Es curioso, parece que solo soy capaz de hacerlo con gente que tiene voces opuestas a la mía. No podría hacer de una mujer judía de mediana edad en Nueva York, no funcionaría. Solo me funciona con un hombre de otra procedencia. Me parece que es tan pendenciero hacerlo así como cuando escribo mis propios libros. De hecho, tal vez incluso más, porque las historias han sido muy dramáticas. En fin, me gusta hacerlo así. Es verdad que hay debates del tipo, ¿está tu nombre en la portada? ¿Lo unes con un i o es con...? Yo no hago eso. Creo que hago gran parte del trabajo. De hecho, muchas veces las personas con las que trabajo tienen empleos a tiempo completo o muchas otras cosas que hacer. Así que soy yo la que se sienta en un escritorio de 9 a 5 frente al ordenador y corrige y edita y hace todo eso. Así es como funciona, y la verdad es que también me ayuda en mi carrera, porque mi nombre aparece en libros que publican las mejores editoriales y reciben críticas fantásticas en grandes publicaciones. No quiero ser fantasma, quiero formar parte de ello. I don't want to be ghosted. I want to be part of it. Lo que me parece muy interesante de eso es que al mismo tiempo que eres una escritora, también eres como la entrenadora de un escritor, porque eres la que está intentando sacar la historia de alguna manera. Well, so I've been teaching for 25 years and Llevo 25 años enseñando y lo que hago es algo muy específico, diferente de lo que hacen muchos otros profesores de escritura. He ayudado a gente a publicar y a dar a conocer su trabajo, así que eso requiere un cierto tipo de coaching, podrías llamarlo, pero también editar, sacar información, decirle a la gente qué reescribir, qué detalles son necesarios. Yo he estado en terapia mucho tiempo, así que soy intrusiva. Le digo a alguien, ¿pero qué dijo tu hermano? ¿O qué dijo tu madre? ¿O cuánto dolor sentías? He sido profesora de escritura durante mucho tiempo y he ayudado a mucha gente a publicar grandes ensayos cortos en todas partes. El New York Times, el New Yorker, el Wall Street Journal, el Washington Post, que han dado lugar a libros. Siento que se me da bien y disfruto y es como si mi cerebro ardiera a veces durante la colaboración. Son colaboraciones emocionantes en cierto modo, sobre todo cuando lo he hecho un par de veces con alguien que está enfrente de mí y que quizá no ha estado en terapia. Entonces es como esta broma. Soy tu madre judía, soy tu terapeuta, soy el entrenador de escritura. Soy la madre, soy la profesora. Es muy interesante y muy intenso. Por suerte, eso parece sacar a la luz historias realmente fantásticas a un nivel más profundo de lo que alguien podría ser capaz de contarse a sí mismo. Incluso más profundo de lo que alguien podría ser capaz de tratar con otra persona que no sea un escritor de memorias. memoirist been in therapy who was also taught. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a Aquilino? ¿Cuál fue tu primera impresión de él y cómo lo describirías? Immediately liked him. Thought he was very. Me gustó de inmediato, me pareció muy honesto, auténtico, una buena persona. Creo que nos conocimos en realidad hace poco más de un año y fue en Zoom, creo. Creo que congeniamos totalmente, nos entendimos. Soy conocida por ser brutalmente honesta. De hecho, mi terapeuta tiene una frase que me gusta, que él siempre dice para mantenerse con éxito y feliz y saludable en la vida. Dice, lleva la vida menos secreta que puedas. Así que soy muy honesta y sincera. Cuando conocí a Aquilino era muy sincero y estaba traumatizado por lo que le había pasado. Cuando vi vídeos suyos en televisión sentí que su corazón estaba ahí. Y creo que eso nos unió. Hay gente que no. Algunas personas con las que trabajo están mucho más escondidas o son más reservadas o tienen miedo de hablar. Pero él estaba en un momento de su vida en el que era realmente honesto. Estaba enojado y solo quería que su voz saliera. Y yo solo pensaba que me encantaba lo que estaba haciendo. Me sentí honrada de poder ayudarlo porque fue traicionado por el presidente de los Estados Unidos y como inmigrante salir y decir eso y decirlo tan claramente como lo hizo fue algo valiente e importante.
Corrió muchos riesgos al hacerlo. Me impresionó mucho. He took a lot of risks by doing it, so I was very impressed with him. Esa es una de las cosas que más me gustan del libro, la honestidad que desprende la historia. Cuando estaba leyendo el libro me impresionó la cantidad de verdades a las que se ha enfrentado Aquilino y no parece que haya evitado muchos temas. Es decir, habla de sus relaciones familiares, a veces cosas muy brutales, y de todos los problemas que tuvieron. Y también sobre sus propios errores, ¿no? Nunca tuve la sensación de que quisiera parecer un héroe, que es una de las cosas que le critican sus colegas en un momento del libro. Yeah, it's the exact opposite of his personality. In fact, one of the things I love the most. Sí, es exactamente lo contrario de su personalidad. De hecho, una de las cosas que más me gusta que hicimos en el prefacio es básicamente que empieza diciendo: lo último que siempre quise ser fue un alborotador. Y lo llenó de inmediato. Crece en República Dominicana. Es pobre. Habla solo cuando le hablan. Hay demasiados niños, no hay dinero. Dice la verdad sobre un vecino y su abuela le pega en la cara. Y él nunca quiso causar problemas, siempre quiso pasar desapercibido. La forma en que hablaba de ello era tan honesta que enganchaba de inmediato. Creo que hay una frase que dice: no hay nada más atractivo que esa honestidad. Es solo que muy pocas personas son tan honestas. That kind of honesty. It's just so few people are that honest. La otra cosa que más me gusta es la sencillez del libro. Podrías haber empezado con lo que pasó en la capital, pero quizá eso hubiera sido algo más complejo, ¿no? No sé. ¿Cuál fue la razón para elegir esta estructura más lineal y centrada en la vida de este hombre desde el principio? So I've been doing this for a long time. So if there's other books on a topic. Llevo mucho tiempo haciendo esto. Si hay otros libros sobre un tema, como escritor, siempre quieres escribir la historia que solo tú puedes contar. Si alguien más pudiera contarla, lo dejas. Podría ponerte un ejemplo. Estaba escribiendo un libro sobre adicciones titulado Lightening Up y tenía muchas adicciones diferentes. Pero cuando investigué, ya había toneladas de libros sobre gente que había dejado el alcohol, que había dejado la cocaína, que había dejado la heroína. No quería escribir un libro que ya existía. Quería escribir mi propio libro. Y me di cuenta de que no había buenas memorias en primera persona sobre alguien que había dejado el tabaco y la marihuana. Así que me centré en la historia que no se había contado antes y pensé que era más interesante. Así que fue muy similar con el sargento Gonell. Ya habían salido otros libros sobre el 6 de enero. También dicen que el periodismo es el primer borrador de la historia. Así que ya había 1 millón de artículos de periodismo largo, periodismo corto, memorias, como he dicho, el libro de Jamie Raskin, que nos llevó paso a paso a través de lo que ocurrió el 6 de enero. Quiero decir, para mí eso fue realmente más interesante. ¿Por qué? Porque no se me había ocurrido antes. Nadie había ido allí antes. Creo que el objetivo era retomar esta historia que ahora todo el mundo conoce y sobre la que ha leído mucho y contarla desde una perspectiva que nadie había escuchado antes. Y como él mismo dijo, ser inmigrante y luchar por ser estadounidense y luego encontrarse en esa extraña posición de ser un inmigrante de color, teniendo que defenderse a sí mismo. Tuvo que defenderse de estadounidenses blancos y nacionalistas que profanaban la democracia. Así que me pareció que no se entendería el impacto de ese momento en él si no se comprendiera cuánto tiempo le llevó llegar a ese punto. De hecho, parte de lo que me pareció más desgarrador y fascinante fue que justo antes de que ocurriera, el día que está conduciendo, dije: describe todo para mí el 6 de enero. Y él estaba describiendo cómo finalmente compraron la casa de sus sueños y tienen la casa del árbol y tienen el coche y su esposa va a ir a la escuela de medicina como ella siempre quiso y su hijo está haciendo fantástico. Está en un momento fantástico de su vida. Le va genial en su carrera. Está pensando en presentarse al examen de teniente, está haciendo horas extras. Todo en su carrera y su vida, por lo que ha luchado durante tanto tiempo, finalmente se está uniendo el momento antes
de que todo se ha destruido por Donald Trump, un blanco con derecho racista, sexista, criminal, que está destruyendo la vida de un inmigrante que luchó durante 42 años para llegar a un lugar donde pudiera tener un hogar y una familia y destruirlo en 24 horas, de verdad. A home and a family and destroyed in 24 hours. Right? ¿Cómo está Aquilino ahora? Le preguntaré pronto, espero, pero ¿cómo se encuentra ahora para ti? ¿Ha superado su trauma? Parece que contar su historia le ha sentado bien. I think telling the story has been very important for him. Creo que contar la historia ha sido muy importante para él y creo que está tan recuperado como cualquiera podría estarlo en este escenario. Quiero decir, perdió su carrera a causa de las lesiones, lo cual es alucinante. Y has mencionado a los fanáticos de derechas que le atacan desde todos los ángulos, incluso con las acusaciones, que no se callan. Creo que es alguien que ha sufrido un trauma que tiene muchos niveles. Pero creo que fue muy valiente de su parte poder escribir el libro. Creo que puede que le lleve un tiempo aterrizar, reinventarse a sí mismo. La próxima etapa de lo que va a estar haciendo, su identidad durante tanto tiempo ha sido... Él estaba en el ejército y luego fue un oficial de policía y luego fue sargento. Así que creo que después de pasar tantos años para llegar a eso, creo que podría tomarle un poco más de tiempo para lo que es su próximo acto. Espero que el libro realmente le ayude y ciertamente se ha ganado bastantes medallas por parte del presidente Biden y Pelosi y Jamie Raskin. Creo que ha sido reconocido como el héroe que es. Y la verdad, creo que las acusaciones están ayudando y el hecho de que todos estos idiotas que lo causaron vayan a la cárcel. Creo que eso está ayudando, pero creo que es un proceso largo. No creo que nadie que haya sido herido en la insurrección se haya recuperado completamente de ella. Nuestro país no se ha recuperado de ella. Mira las noticias todos los días, mira las noticias. Todavía estamos tratando de llegar a un acuerdo con él. Every day, look at the news. We're still trying to come to terms with it. Sí, supongo que ha sido un trauma para toda la nación. Volvamos a tu trabajo como escritora que ayuda a otros a escribir su libro. Vas a publicar un libro muy pronto que se llama La Biblia de la autoría, ¿no? Vendría a ser. Consigue publicar en 5 semanas. ¿De qué se trata? I have 2 writing books that are already out. Lo que pasa es que tengo 2 libros de escritura que ya han salido, que salieron durante la pandemia, que uso para mi clase, para ayudar a la gente a publicar. Uno se llama Byline Bible, cómo publicar en 5 semanas. Y esos enseñé en la NIU, la nueva escuela de Columbia, enseñé en persona durante 25 años. Enseño a gente, universitarios y graduados, cómo entrar en periódicos, revistas y revistas literarias. De eso trata ese libro. El más reciente que escribí se llama La Biblia del libro, como la Biblia del libro. Sí, la Biblia del libro. Veamos, hay un subtítulo gracioso. Déjame ver el subtítulo gracioso. Creo que lo vi el otro día, pero pensé que era el mismo porque... El primer libro enseña a la gente cómo escribir artículos cortos para revistas de periódicos y revistas literarias. Y a ese libro le fue bien, así que la secuela de la misma, muchos de mis estudiantes comenzaron pequeños y luego querían seguir adelante para escribir libros. Y en este momento he publicado 18 libros en 8 géneros diferentes. Quiero decir, el autor o coautor, básicamente, por un lado, solía sentirme fracasada porque si alguno de los libros hubiera tenido éxito, probablemente me habría quedado en el mismo género, pero como no fue así, tuve que cambiar de género. Casi tuve miedo de ser un poco dilatador literario. Pero resulta que lo bueno de cambiar tanto de género es que puedo ayudar mucho a alguien que viene y me dice tengo una idea para un libro y me la cuenta. Conozco muy bien la industria editorial de los últimos 20 o 25 años, así que puedo decirles no, eso no es una colección de ensayos. Eso debería ser un libro de memorias o podría ser un libro para jóvenes adultos o tal vez porque tienes una plataforma podría ser un libro de autoayuda o mejor periodísticamente. Así que he estado dando cursos en línea desde la pandemia y hago una clase.
Cómo vender su primer libro, donde enseño a la gente lo que sería su mejor apuesta en función de cuál es su objetivo. Así que eso se convirtió en una actividad secundaria porque enseño por la noche y porque quería... Lo curioso es que hablo tan rápido que ninguno de mis alumnos puede tomar apuntes, así que siempre quería asegurarme, así que empecé a escribir para publicaciones de escritores, para apuntarlo todo y poder repartirlo. Flyers lo hacía para Writer's Digest y entonces este gran editor de Writer's Digest dijo: deberíamos hacer un libro entero sobre ello, así que les digo a mis alumnos que lean el libro para que no tengan que tomar notas porque hablo demasiado rápido. So this way I just tell my students, go read the book so they don't have to take notes because I speak too quickly. También eres una escritora muy rápida. Hace poco me encontré con dos conceptos que nunca había oído antes. Uno era ser un pantser y el otro un plotter, ¿no? El primero es alguien que escribe sin un esquema y el segundo es lo contrario, es decir, alguien que tiene una estructura o una idea muy clara de lo que debe escribir antes de hacerlo. Entonces, ¿tú eres un pantser o un plotter? Yeah, I'm a panther. I write very quickly and I help other people write quickly. Sí, soy una pantser. Escribo muy rápido y ayudo a otras personas a escribir rápido. Es decir, el primer borrador lo escribo rápido y luego puede que me tome mucho tiempo revisarlo. Y soy muy buena editora mental. Pero sí, el primer borrador lo saco bastante rápido. Hicimos el primer borrador en 3 meses. Lo querían muy rápido, así que lo hicimos muy rápido. Y luego, por supuesto, la edición llevó más tiempo, pero para el primer borrador salió muy rápido. With the first drafts, I get out really quick. Entonces, ¿hay alguna lista de cosas que una historia debe tener para ti? ¿O cuál es la primera regla que una historia debe seguir? Every story is different. And remember, I've done novels, adult novels. Bueno, cada historia es diferente y recuerda, he hecho novelas para adultos, he escrito novelas para niños, memorias y autoayuda, así que cada proyecto es diferente. Cada pieza corta es diferente. Hay preguntas que David Mamet dijo para el drama que tengo en mente si estoy escribiendo ensayos y cuando escribo un capítulo, que es lo que él dice que solo hay 3 cosas que le importan a un público. ¿Quién quiere qué? ¿De quién? ¿Qué pasa si no lo consiguen? ¿Por qué? El conflicto. Cuando escriben ensayos o cuando cuentan una historia para unas memorias, empiezan a dar toda esta información expositiva, así que dan todos los antecedentes, que es totalmente aburrido y a nadie necesita antecedentes. Si necesitas hechos, lo que tienes que hacer es empezar cuando alguien está a punto de caer por un acantilado. Y luego puedes ir introduciendo poco a poco los antecedentes si los necesitamos. Pero el error que comete la gente es que son demasiado expositivos, llevan demasiado tiempo, dan demasiada información aburrida. ¿A quién le importa el tiempo? ¿A quién le importa la infancia? Salta al peor momento de tu vida y a lo más importante y luego retrocede. Lo guardo. Lo que dijo David Mamet. Lo tengo presente todo el tiempo. Y Faulkner dijo, el único tema sobre el que merece la pena escribir es el ser humano en conflicto consigo mismo. Eso me gusta. Creo que también Arthur Miller dijo que lo único, parafraseando, lo único sobre lo que vale la pena escribir es lo no dicho y lo indecible. Empecé como púlpito confesional, así que diré que soy parcial. No me gustan las bromas ligeras y tontas. No me gustan. Tiendo mucho a la yugular y a ir a degüello, a decirme que me impaciento. Cuando se trata de ensayos o de memorias, ya sean mías o de otras personas, me gusta ir al grano. Me gusta ser profunda, oscura, honesta, lo que, de nuevo, puedes ver por qué me atrajo la historia del sargento. Era tan conmovedora y él fue tan honesto inmediatamente. Solía estudiar a Joseph Brodsky, mi difunto noble y premiado poeta, y solía decir que el mayor insulto que se le puede hacer a la escritura es «aquí no hay sangre». Así es como me siento. Cuando leo algo y no tiene sangre, no me engancha, no me interesa. That's how I feel. Something and it's bloodless. It just doesn't engage me. I'm not interested. En este caso, en tu libro con Aquilino, el conflicto está muy claro desde el principio. Se trata de un hombre que quiere encajar en el dibujo, quiere encajar en América, en los Estados Unidos. Y esa es toda su lucha, ser alguien aceptado por el resto de la gente. Book starts when he's a kid. He's a little kid, and there's so many. El libro empieza cuando él es un niño. Es un niño pequeño y hay tantos nietos diferentes y no puede. ¿Cómo va a llamar la atención de los padres y de los abuelos?
y él solo quiere ser útil y quiere ser el buen chico que llama la atención y ayuda a la gente y hace todo bien. Sí, está desesperado por eso y es duro. Lo pasó mal. De hecho, diría que parte de la forma en que estructuramos el libro fue cada vez que había una historia y yo le decía, él empezaba a contar la historia y yo decía, ¿cuál es el obstáculo? Y a cada paso había un obstáculo extremo, lo que en términos de narración es muy dramático. Es muy fascinante y dramático. Cada vez que daba 2 pasos adelante, retrocedía 10, lo que no solo le hace atractivo, sino que le convierte en un gran héroe y un gran modelo a seguir, porque hay mucha gente, ya sean inmigrantes, personas que han perdido su trabajo o personas que han sufrido un trauma, que se rinden. Y él nunca se rinde. Nunca se rinde. Sigue luchando y luchando y luchando hasta que lo consigue. De hecho, incluso en la escuela, me encantan las historias de él en la escuela. Si suspendía un examen, volvía al profesor y le decía, ¿puedo repetirlo? Y si no le salía bien, preguntaba, ¿podría repetirlo? Hasta que lo conseguía. Me encanta esa personalidad. Yo tengo esa personalidad, así que no he tenido que pasar por nada aquí, por lo que él ha pasado, pero me sentí tan inspirada por el hecho de que él nunca se rindió. Él solo seguía luchando. Inspired by the fact that he would never give up. He would just keep fighting. Sí, es curioso porque hay muchas escenas en el libro en las que va 2 veces a hacer la prueba. Siempre es su segunda vez, su segundo intento en la prueba. Bueno, iba a hacerte la última pregunta. Ahora todo el mundo quiere escribir algo, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo cuenta una historia y de hecho todo el mundo tiene las herramientas para hacerlo. ¿Crees que este es el mejor momento para contar historias? ¿Estamos viviendo algo realmente especial? ¿Crees que sí? I think, I've been doing this for a long time now and I've taught it for a long time, so I think there's been different waves. Creo que he estado haciendo esto durante mucho tiempo y lo he enseñado durante mucho tiempo, así que creo que ha habido diferentes olas. Al principio, cuando empecé a enseñar, se podía ganar mucho más dinero trabajando en revistas. Muchos de mis alumnos solían ganar $2,000, $3,000 o $5,000 cada uno. Y ahora por Internet y todos los fanzines y todo lo que hay en la red se está más cerca de ganar $100. Así que creo que ha pasado por muchas etapas diferentes. Diré que ahora tienes muchas más salidas disponibles para contar tu historia, lo que creo que es bueno. Y creo que los libros siguen siendo apasionantes. Y gracias a Dios los periódicos parecen haber superado la pandemia. Personalmente soy adicta a los periódicos, las revistas y las publicaciones literarias. Los libros siguen siendo emocionantes y vendiéndose. Creo que es un momento extraordinario y doy clases en línea. He tenido alumnos de 14 años y alumnos de 95 que han tenido suerte encontrando su lanzamiento y siendo publicados en 5 semanas. Así que creo que la pandemia, en realidad, creo que hizo, al menos en mis estudiantes, tuve más estudiantes de todas partes que estaban escribiendo historias más profundas, más oscuras, más fascinantes de lo que les pasó. Así que creo que es un gran momento para ser valientes y poner su trabajo por ahí. So I think it's a great time to, be brave and put your work out there. Brillante, Susan. Susan, muchas gracias por tu tiempo y buena suerte con tus libros. Thank you. Gracias. Hasta aquí la entrevista con Susan Shapiro. Volvemos la semana que viene con una nueva historia de hechos reales. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita, danos tu apoyo y síguenos en Instagram en @podcast_hechos reales.